entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. Daremos hora, reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo. Bien, Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por este canal, por el ministerio, ¿verdad? Están pues desde sus ustedes, hermanos, es un día de Atzeret. Estamos congregando de reposo. Hoy vamos a ver de qué se trata. Estamos aprendiendo de lo que nuestro padre celebración. Muchos seguramente nuestro hermano acompañando en este sentir, hermano. Eterno se ha bendecido en este día por nuestro tiempo muy especial, y nosotros haciendo nuestra don Yeshua con júbilo, la bendita Torá, allá en su encuentran cómo averiguarlo a Génesis hasta Apocalipsis. Hermano Marcelo. Bien, hermano, entonces vamos a entrar al tema de la enseñanza. No sé si tú ya tienes el tema. Bueno, va a iniciar nuestro hermano Freddy, pero antes vamos a orar, porque es lo primero que tenemos que hacer cuando nos convocamos. Cuando nos convocamos suena el shofar, ¿cierto? Tenemos un sonido de shofar en esta convocación y sonido, luego de la oración vamos a escuchar el sonido del shofar, que es de mucha importancia en este día, y vamos a estar poniéndonos la presencia de nuestro Padre. Entonces vamos a orar, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu mitzvot Shabbat, mitzvot Sukkot, mitzvot Hashanah Rabá. Bendito eres, Padre, Rey del Universo. Tú nos santificas con tus mandamientos y tú nos has ordenado que apartemos este día porque es un día de Shabbat, es un día de reposo. Tú nos has ordenado guardar el mandamiento de Sukkot. Tú nos has ordenado que en este día, el gran día, que lo celebremos, que nos congreguemos. Shemi Eseret, que nos congreguemos en este día en asamblea, en gran asamblea, porque esa es tu voluntad. Y así es como lo vamos a entender este día. Este día vamos a aprender de ti. Estamos todos junto con esa que el pueblo de Israel, el pueblo de Elohim, presente en asamblea hoy para cumplir con tu voluntad. Aquí estamos, Abba, porque nuestro anhelo es ese, es caminar en tu senda, sin apartarnos, sin importar lo que digan los demás, pues solamente seguimos lo que tú dejaste escrito por medio de tu siervo Moshe. Beshen Yeshua Mashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, estamos hoy para ti y por ti, para celebrar en este día de Simha Torah, este día maravilloso que lo vamos a entender según tu voluntad.
que bien, vamos a iniciar esta gran pelea en el allá con nuestro rey, desde la tierra santa, para el mundo será la luz, para todo el mundo, y eso lo vamos a entender en este día. Freddy. Amén. Hermanos, quisiera compartir antes de iniciar toda la ceremonia de este tiempo unos versículos del libro del profeta Nehemías. Quisiera que todos vayamos a nuestras sagradas escrituras, en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 10, que dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Realmente, si nos ponemos a leer esta parte, estamos en un tiempo de gozo, de alegría, pero el Eterno ha querido que haya una introducción de esta índole. Siempre vamos a tener oposición, y hay veces la oposición que más duele es la oposición casa adentro. Siempre vamos a ver que aquellos que hemos decidido seguir al Eterno a través de este camino, siguiendo al Adón Yeshua HaMashiach, vamos a tener todo tipo de ataques en nuestra familia, dentro de nuestra familia, en lo espiritual, también en lo material. Nos vienen enfermedades de un momento a otro, ataques de diverso tipo. Gente, nuestros hermanos, que prefieren tomar otros caminos, y vemos que la oposición está. Y yo no entendía hace pocos minutos por qué debía leer el libro de Nehemías si estamos en Sijat Torah. ¿Por qué este personaje Sanballat les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien para los hijos de Israel? Este ministerio, verdad de vida, este ministerio que ha sido creado con el único afán de enseñar la restauración de las raíces hebreas, de enseñar el camino al Eterno, a nuestro Elohim Yahweh, por la vía del Adón Yeshua HaMashiach. Es un camino un poquito tortuoso, porque comenzamos con la oposición primeramente de aquellos que conocimos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro entorno, que los conocimos en la cristiandad, porque no podemos apartarnos del hecho desde que tenemos uso de razón. Hemos sido educados en la enseñanza del cristianismo, porque nuestros padres fueron engañados, nuestros antepasados fueron forzados a cambiar los nombres Kadosh, los nombres santos, los nombres apartados, los nombres guardados para nuestro Elohim Yahweh, porque nuestros antepasados fueron forzados a cambiar las festividades, las fiestas de nuestro Elohim, porque nuestros antepasados fueron forzados a apartarse todo lo que tenga que ver con el pueblo del Eterno. Mas sin embargo, las escrituras hablan de la historia del pueblo de Israel, las tribus que están dispersas por las naciones, en la diáspora más larga y tortuosa de la historia del pueblo de Israel, en la cual nosotros estamos involucrados, aquellos que en el corazón sentimos que debemos caminar y transitar por este camino, a pesar de que sea camino angosto, a pesar de que sea camino empedrado, a pesar de que sea un camino difícil de transitar, un camino polvoriento, un camino con muchos espinos en el trayecto, que nos impide a veces seguir la línea recta con la mirada puesta en el Adón Yeshua HaMashiach. Realmente es un camino que hemos decidido seguir y en el cual nos estamos encontrando con una serie de obstáculos, una serie de oposición. Mire cuán bueno nuestro Padre de permitirnos este medio de comunicación para dar enseñanza de Torah en tiempos de caos, en tiempos de pretribulación, en tiempos de días difíciles. Realmente raros y pocos, son muy pocos aquellos que hacen una inversión para el reino de los Shamayim, el reino de los cielos. Son muy pocos verdaderamente que desatienden sus propias necesidades en lo material para invertir en los negocios de nuestro Padre Yahweh. Realmente yo quiero públicamente decir que el Eterno guarde y bendiga a los hermanos Marcelo Espinosa, que está aquí presente, al hermano Marcelo Pazmiño, por la labor que vienen realizando. Yo tengo poco tiempo dentro del ministerio y estoy viendo y soy testigo, y lo digo públicamente, de las obras de Sedaká, de ayuda humanitaria a las necesidades de algunos hermanos que están requiriendo. Pero asimismo vengo notando, viniendo de afuera,
de que tenemos oposición casa adentro realmente. Casa adentro porque tenemos hermanos que penden de un hilo en el conocimiento, penden en un hilo en su modo de conocer las cosas de Adonai, las cosas del Eterno, los negocios de mi Padre, de nuestro Padre, el Abba Kadosh, y quieren ir por otro camino enseñando a judaizar. Nosotros no enseñamos a judaizar. No. Nosotros no. Nosotros estamos siguiendo la Torá, estamos cumpliendo la Torá, estamos guardando la Torá, estamos guardando la fiesta solemne, estamos guardando el Shabbat y estamos enseñando todos los dichos del Adón Yeshua HaMashiach, porque Él vino y dio su vida para el perdón de nuestro pecado. Él es nuestro Mashiach, Él es nuestro Salvador. Y nosotros, aquellos que venimos por este camino ya algunos años, restaurando las raíces hebreas, estamos viendo señales y prodigios, portentos, milagros, sanidades, que están documentadas, hermanos, están documentadas, no es mentira. Mas sin embargo, vemos cómo nuestros hermanos que ya entraron en los caminos de las raíces hebreas se están apartando para irse por el lado extremo, por el lado radical, por el lado de la ortodoxia judía, para conocer lo que es la ortodoxia y abandonar a Yeshua HaMashiach. Ellos quieren seguir un lineamiento judaico, un lineamiento judaizante, rabínico. Es un conocimiento talmúdico, rabínico, hechura de hombres, hermano. Yeshua decía, son sepulcros blanqueados, que por fuera usted va al cementerio y ve qué bonitas las paredes, qué bonitos los murales, qué bonitas las enseñanzas, los mensajes, pero por dentro solamente hay sangre, pus, muerte, gusano. Mire, entonces realmente es una cosa terrible. Yo no termino de entender por qué deberíamos entrar en introducción en tiempos de Simchat Torah con el profeta Nehemías, pero vamos viendo lo que dice. Ya vimos Nehemías 2:10, vámonos a Nehemías 4:1 y repite: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Efectivamente vemos como algunos hermanos, hermanas, están viendo que hay una edificación de un ministerio, hay una construcción de un ministerio para edificación de los hogares, de la familia, de los hermanos, de las hermanas, que están ávidos, sedientos de conocer la restauración de los nombres Kadosh, la restauración de lo que significa el volver haciendo teshuvá a el Eterno. Entonces, el restaurar las raíces hebreas tiene un precio y nosotros ahora lo estamos viviendo. Hay oposición. Cuando ven que hay una edificación, cuando ven algunos hermanos de que hay un muro en construcción para cercar el vallado alrededor de la gran ciudad, del templo sagrado, vemos cómo empieza la oposición y empiezan los hermanos a quererse apartar, yendo en pos de enseñanzas rabínicas, talmúdicas, que al pueblo no le edifica realmente, porque si usted quiere leer el Talmud, coja el Talmud y léalo, aprenda. Quizá le vaya a edificar, muchas cosas va a encontrar que lo van a edificar, pero asimismo sepa usted que cuando usted lee el Talmud, se va a encontrar, si lo lee a fondo, cómo desprecian al Adón Yeshua HaMashiach, cómo hacen escarnio de él, cómo lo nombran con esos términos peyorativos. Así de igual manera como nos nombran a nosotros como marranos, como cerdos, como perros, por seguir la enseñanza del Adón Yeshua. Realmente un ministerio como los ministerios Verdad de Vida, que son levantados por el Eterno bajo visión, no puede hacer que temblemos y que tambaleemos. No nos van a amedrentar, no nos van a hacer que nos apartemos de la enseñanza del Adón Yeshua HaMashiach. No nos van a hacer que dejemos de guardar el Shabbat, las fiestas de Adonai. No van a lograr que nosotros abandonemos este camino, que para nosotros ha sido un deleite, porque nos gozamos, los hermanos aquí presentes, las hermanas presentes, nos gozamos cada Shabbat, cada Moadín, cada fiesta, nos gozamos. Y asimismo nos gozamos y nos llena el corazón el enseñar la Torah, la bendita Torah, la preciosa Torah de Yahweh, nuestro Elohim, al mundo. Yo nunca me imaginé, hermano Marcelo, estar en vivo saliendo a muchas naciones del mundo. Yo no me imaginé. Nadie nos imaginó.
pero verdaderamente hace 6 años, cuando iniciamos este camino, nosotros recibimos una palabra de uno de los hermanos que nos dijo: tú estarás hablando de las palabras de nuestro Padre al mundo. Y yo no entendía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar la Torá al mundo? Y sobre todo yo no entendía cómo hablar de la Torá si están los rabinos por todo el mundo visitando para llevarlos a su lado, para impedir que el pueblo de Elohim en la diáspora, que el pueblo de Elohim, los hijos de la tribu de Efraín, la descendencia de Abraham Avinu, sigan este camino. Nosotros somos de la tribu de Efraín, hermanos. Nosotros que estamos en las naciones, ustedes que nos están viendo, hermanos, en las demás naciones, a través de la radio nos están escuchando. Ustedes tienen ese sentir, ese sentimiento de amor, de gozo por todas estas cosas que son del Eterno. Porque aquí solamente venimos a enseñar lo que dice la Torá. Venimos a enseñar todos los dichos, las vivencias, las enseñanzas del Adón, del Rebbe Hakadosh, Yeshua HaMashiach. Todo lo que nuestro maestro nos enseñó, primero a los talmidín, a los discípulos de esa época, y a su vez eso fue difundiéndose de generación tras generación, y ya vamos cerca de 2000 años y seguimos. Y nosotros somos consecuencia de ese trabajo, ese sembrar de esa semilla en aquellos días de Yeshua, a través de los 12 apóstoles, de los 12 talmidín, y después de los 70, y de ahí de la difusión al mundo entero hasta el día de hoy, se viene divulgando, con obstáculos, con dificultades, sí, pero seguimos. Y nosotros somos talmidín de Yeshua. Y tú conoces de cerca porque tú estuviste en el judaísmo, Fred. Sí, tú así pasaste es. por el judaísmo. Nadie te lo ha contado. Así es. Y tú sabes los errores que se viven en el judaísmo. Así es, amén. Nosotros estuvimos inicialmente en una Keilah, en una congregación, en una asamblea judío-mesiánica, pero luego vinieron a visitarnos rabinos que llegaron desde los Estados Unidos de Norteamérica y empezaron a enseñarnos lo que son el Talmud, el Zohar, lo que son las enseñanzas rabínicas. Y la Cábala nos vinieron a enseñar, y se sigue enseñando en aquella Keilah y en algunas otras que se levantaron posteriormente, porque usted debe entender que cuando empezamos a transitar por este camino, habrán hermanos o hermanas que creen que ya tienen un suficiente conocimiento y se apartan y van y montan su propia Keilah, su propia congregación. Asimismo, como nosotros estamos ahora en estos ministerios enseñando la verdad de la Torá, los ministerios Verdad de Vida no hacen sino otra cosa que enseñar la verdadera Torá, lo que dice la Torá, la bendita Torá, y estamos cumpliendo y guardando. Que el Eterno permita que pronto todos los hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando el día de hoy entren en este camino, que el Eterno les permita guardar el Shabbat, que les permita el Eterno guardar todas las fiestas de Adonai, que les permita el Eterno tener un corazón contrito y humillado. La humildad no solamente es pobreza material, riqueza económica que no se tiene, se carece de riqueza económica. La humildad también es saber que no podemos dar un paso sin que nuestro Padre Yahweh sea el que nos sustente, sea quien nos guarde, sea quien nos proteja, sea quien nos bendice. Entonces, cada uno de los hermanos y hermanas, en este tiempo es un tiempo de gran gozo esta fiesta, pero también de mucha reflexión, de mucho estudio, de estar atento a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque el enemigo también se está moviendo. El enemigo puede tomar a cualquier rabino, puede tomar a cualquier persona que venga y nos aparte de las enseñanzas del Adón Yeshua en estos tiempos en que nos está tocando vivir. No es solamente ahora, porque acuérdense ustedes cómo perseguían a los discípulos en aquellos días, cómo los siguieron, cómo los persiguieron, cómo los encarcelaron, cómo los torturaron, cómo los tiraban en el Coliseo Romano a los leones. Sí. Y a su vez ya ahora en tiempos modernos, como una organización llamada Santa Inquisición perseguía, torturaba y al final mataba a todos aquellos que seguían este camino del Adón Yeshua, a los que seguían siendo discípulos y difundiendo la palabra del Adón Yeshua HaMashiach. Porque en el nombre de una cruz, en el nombre de una religión se mató a muchos yehudí, a muchos descendientes de la tribu de Efraín, a muchos descendientes de Abraham Avinu.
dispersos en todas las naciones del mundo. Yo no entendía realmente por qué razón debemos hablar de estas cosas ahora, pero es porque ahora me voy dando cuenta en el desarrollo de estos pequeños versículos del profeta Nehemías, cómo tenemos la oposición. Habla aquí de un muro, habla de un muro en este versículo, en el 4.1. Dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro. ¿Cómo? El muro. Sí, efectivamente, estábamos edificando un vallado para nuestros hermanos. Hay un trabajo pastoral, hay un trabajo ministerial que se viene realizando ya hace varios años atrás a través de los ministerios Verdad de Vida, en donde están realizando una obra titánica los hermanos que lideran este ministerio, contra todo pronóstico y contra toda adversidad. Y reciben ataques, y a mí me consta cómo reciben ataques críticos, sobre esta enseñanza que ellos vienen realizando. Realmente hemos entrado en este camino y nos hemos encontrado con mi hermano Marcelo Pazmiño a los años con él, y coincidimos en todos los aspectos de la enseñanza. Vemos cómo él y yo hemos coincidido en lo que estamos creyendo, en lo que estamos viviendo, en lo que como estamos enseñando. Se enseña por amor al Yeshua. Dos manda, quien los cumpla, cumple la Torah. Primero, amar a Elohim por sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Si tenemos unos líderes que el Eterno ha puesto y los ha levantado para dirigir el ministerio, los ministerios Verdad de Vida, debemos respetarlos, debemos seguirlos, debemos escucharlos. También debemos opinar, sí, debemos opinar. Pero el Eterno ha levantado a aquellos líderes en este tiempo para difundir la palabra de la bendita Torah. No podemos ir en contra de lo que el Eterno ha hecho. No podemos ir en contra de lo que el Eterno está haciendo con los líderes de este ministerio para tratar de enseñar a judaizar. Aquí, hermano, hermana, no estamos enseñando a judaizar. Aquí nosotros estamos cumpliendo la Torah. Correcto. Entonces quisiera solamente ya para ir terminando esta parte, ir al capítulo 6 mismo del profeta Nehemías 6.1. Capítulo 6, versículo 1, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Mire usted, o sea, una vez que se edificó el ministerio Verdad de Vida, hay gente que se va a oponer y se está oponiendo, y de hecho se han opuesto a la obra del Eterno. El enemigo que tenemos nosotros, que sabemos que está como león rugiente, que vino a matar, a destruir, ¿sí? Ese está haciendo su labor y coge a los hermanos, coge a las hermanas. Veo que hay hermanas que están enseñando. No se olvide usted que los varones hemos sido puestos no por un efecto machista. Yo no digo esta partecita que la voy a decir como machista, no, es que los varones debemos estar a la cabeza de la Keilah, no. Mire usted que cuando el pueblo de Israel fue liberado de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto, allá en el libro de Éxodo, nosotros vemos cómo Adonai levanta a Moshe, y después de Moshe, cuando se edifica el tabernáculo de reunión, en donde había la presencia divina, la Shekinah, es decir, el mismo Abba Kadosh venía sobre el tabernáculo en su nube, venía y ellos veían la presencia, veían la nube, y se ubicaba sobre el Arón Kodesh, sobre el arca del pacto. Allí estaba él, y ellos, si veían la nube allí, ya no se podían acercar. Entonces Adonai puso una orden que nombre a Aarón como sumo sacerdote, y a sus descendientes. No le dijo pon a Miriam, a tu hermana, no, ponla a ella en el servicio del templo. No le dijo, ponlo al varón, ponlo a Aarón, sumo sacerdote. Y de ahí el linaje de Aarón en la enseñanza dentro del templo, de los servicios del templo. Está bien que las hermanas puedan compartir la enseñanza, está muy bien, pero nosotros nos debemos a un orden. Nuestro Abba Kadosh primero creó a Adán, el hombre, al varón, y luego a la varona. No digo todo esto con ánimo, aquí hay muchas hermanas el día de hoy, en este tiempo, nos ha equiparado en número a los varones, pues las últimas reuniones más varones habían, en las reuniones dentro de esta Keilah del norte, aquí en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador, pero hoy hay muchas mujeres. Quizás me estén mirando un poquito mal,
Quizás las mujeres que están, las varonas que están viendo esta señal a través del canal de YouTube se sientan un poquito incómodas, las que nos están escuchando por la radio se sientan un poquito incómodas de decir el hermano Freddy Párraga es machista, pero no es así, simplemente estoy repitiendo lo que dice la Torá y lo que nosotros sabemos, que primero fue creado el hombre, después la mujer, que nuestro Abacadosh, Yahweh, primeramente nombró a Aarón para el servicio del templo, ¿no? Y a su descendencia de Aarón, a los varones, para el servicio dentro del templo. No podemos pensar que una mujer que tiene mucha sabiduría, porque las mujeres tienen mucha sabiduría y son doblemente amadas por nuestro Padre, nuestro Abacadosh. Y pienso que ama más a las mujeres que a los varones. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres son portadoras de la vida. Ellas llevan la vida de cerca, 9 meses de embarazo, ver lo que padecen, todo lo que tienen que sufrir al final del embarazo. Es una labor tortuosa y dolorosa, que está establecido dentro de la Torá, pero por eso es que nuestro Abacadosh las bendice, las guarda y les escucha sus tefilot, sus oraciones, porque son portadoras de la vida. Fíjese usted, estamos en el capítulo 6 del libro de Nehemías, en el versículo 7 dice, y que has puesto que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, ay rey, y ahora serán oídas tanto y consultemos juntos. Mire, de todos modos nosotros vemos cómo a pesar de una obra que somos nuestros hermanos y nuestras hermanas van en pos de voces de que quieren rebartar al pueblo, a la grey eterno de la enseñanza de la bendita Torá, apartarlos para llevarlos por un camino de oscuridad, porque los hermanos yehudí, yo no tengo nada contra nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, yo no tengo nada contra ellos, pero verdaderamente las enseñanzas de ellos nos apartan del Adón Yeshua HaMashiach. Y aquellos que hemos visto señales, aquellos que hemos visto milagros, el día de hoy, estamos hablando del año 2016, de la era que nosotros conocemos, del calendario que nosotros conocemos. Estamos en el mes de octubre del año 2016 de la era que nosotros conocemos, de la era común. Pero sin embargo ya en esos días vieron señales y prodigios los talmidín de Yeshua, los discípulos de Yeshua, vieron milagros. Vieron cómo el Adón Yeshua caminó sobre de las aguas, cómo contuvo la tempestad, le ordenó a la tempestad que se detenga, cómo multiplicó los peces y los panes, cómo resucitó a su amigo Lázaro y a otras personas más, cómo el día de su muerte fueron abiertos los sepulcros y muchos de los muertos que ya yacían en aquellos lugares de oscuridad fueron levantados, cómo él mismo retornó al tercer día para volver a enseñar, porque él siguió enseñando y el día de hoy está en medio de nosotros. Dice que cuando la palabra dice que cuando hay 2 personas o más reunidos en su nombre, él está en medio. Amén. Y yo lo digo, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Maestro, está aquí en medio de nosotros bendiciendo esta reunión de esta Keilah del Norte en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador, y a los ministerios Verdad de Vida, y a sus líderes. Amén. Que ha levantado en este tiempo, contra toda oposición, contra todo pronóstico. Realmente, hermano Marcelo, ya nosotros los que venimos transitando algún tiempo por este camino, vemos cuán difícil es. Si usted va y camina por el camino de la ortodoxia, no tiene tanta oposición, las cosas se le facilitan. Pero cuando usted decide seguir al Adón Yeshua HaMashiach, hay oposición en todos los aspectos. Si tenemos algún enfermo en casa, se agrava. A veces nos ocurren problemas económicos, a veces hay dificultades en nuestros hogares. Los hermanos se quieren ir cada uno por su camino, quieren salir corriendo y no entienden. Por eso el día de hoy hemos traído una versión de Reina Valera, porque hay, inclusive hasta en eso, hay oposición de que los hermanos no quieren escuchar los términos Kadosh aún. Pero esto va a ir gradualmente en aumento, los términos Kadosh, los términos Kadoshim, los términos sagrados, los vamos a ir poco a poco introduciendo. Es tiempo de yo siento que es un reinicio de los ministerios, una renovación. Siento que es una renovación. No sé por qué estoy diciendo todo esto, porque esto es una celebración el día de hoy. Esto es tiempo de gozo. Pero siento también en mi corazón como que las cosas no se están dando, que los hermanos están queriendo caminar cada uno por su camino
que ciertos hermanos han confundido, se han confundido y buscan en internet y buscan en los libros del Talmud, en el Zohar, en la Cábala, o buscan por ahí algunos que lo encuentran con talid y kipá, hablando con voces roncas, hablándole con sonrisa en los labios, tratando de engañarlos y desvirtuarlos y desviarlos del camino de la Don Yeshua HaMashiach. Mire qué terrible. Preferible hubiera sido que no me hubieran conocido, dice el Adón. Él lo dice, porque Él está vivo, él está en medio de nosotros, Él lo dice. Me está forzando a decirlo, yo no lo quiero decir, pero me está forzando. Más le vale no haberme conocido. Y sin embargo, los hermanos están yendo en pos de su propia concupiscencia, buscando la lisonja, buscando el adulo, buscando lugares estelares. Pero estos no son los lugares estelares que el hombre pueda determinar. Los lugares estelares los da el Eterno. Y el servicio lo da el Eterno, Él es quien dirige, y no es solamente hecho de cortar y pegar y ponerlo en el celular, no es solamente ese hecho. Hay que discernir en profundidad la palabra y enseñar como corresponde. El asunto de los alimentos kosher, de los limpios que debemos nosotros ingerir, está bien. ¿Dónde viven? Consumiendo desechos de... Eso va a comer un a orar. ¿Cómo vamos a entrar en comunión con nuestro Abacadosh si estamos consumiendo alimentos contaminados? Alimentos entre comillas. Correcto. Alimentos inmundos, realmente. Sí. Entonces, para ir terminando ya esta parte, nos remontamos al libro de Esther y encontramos la historia de Mardoqueo, el Mardoqueo, del rey Asuero y de la reina Esther, y un enemigo del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, Amán. Él pretendió destruir al pueblo de Israel totalmente. El maligno, nuestro enemigo permanente, siempre ha querido exterminar el pueblo de Israel. Pero ¿a qué pueblo, hermano Marcelo? ¿A qué pueblo el que pretende que no aumente, que no crezca? Al pueblo obediente. Al pueblo obediente, al pueblo de Israel obediente, al pueblo que cree en su Mashiach que vino hace 2000 años y que pronto, porque ya se está preparando y hay muchas voces por todo el planeta que lo dicen, Él se está manifestando y está diciendo a través de sus hijos, vuelvo pronto, no viene por primera vez, vuelvo pronto. Vea usted en el profeta Zacarías, en 12:10 dice que llorarán por mí. Ese es el pueblo de Israel, de la tribu de Judá, que llorarán por mí. Aquellos que vieron, aquellos que traspasaron sus manos, sus pies, su costado, ¿no? Y llorarán como quien llora la pérdida de un hijo unigénito. Ellos lo van a ver y lo van a sentir. Y le dice la misma Torá allí en el capítulo 13 del libro de Zacarías, que sus hermanos, los Yahudí, horadaron, es decir, perforaron sus manos y sus pies y su costado, sus propios hermanos. Esos hermanos que ahora están mezclados con esa simiente del enemigo que trata, la simiente de Caín, que trata de destruir un pueblo obediente, un pueblo que ha venido por la vía de Yeshua HaMashiach, y que cuando ve ese enemigo que se levanta el ministerio Verdad de Vida, allá está Marcelo Espinosa, allá está Marcelo Pazmiño. No vamos a exterminarlo porque ellos siguen a Yeshua. Allá está Freddy. Allá está Freddy Párraga. No, hay que exterminarlo, hay que terminar con esto. Y entonces empieza a tocar al hermano, toca a la hermana, el hermano se va por allá buscando el Zohar, el otro hermano estudia el Talmud y no se da cuenta que hay dentro del Talmud cómo nos trata el Talmud a los seguidores de Yeshua. Yo verdaderamente le pido disculpas por el tiempo de gozo, pero no sé por qué hubo esta palabra del Eterno para su pueblo, que tomemos en cuenta de que el enemigo está trabajando fuerte para apartarnos, para dividirnos. Yo llamo a la reflexión a los hermanos, a las hermanas, para que hagan teshuvá al Eterno, para que hagan teshuvá y reconozcamos los líderes que ha puesto el Eterno en este tiempo en el ministerio Verdad de Vida, en obediencia, en sumisión a la Torá y a un orden. Porque nuestro Elohim es un Elohim de orden. Y se estableció la enseñanza y se puso para el servicio al varón, al sacerdote, a Aarón, y en estos tiempos a los sacerdotes, porque es un símil de los sacerdotes, porque ahora no tenemos templo sagrado, no tenemos los levitas, todo está corrompido, todo está disperso, cada uno está por su lado, no sabemos quién es quién. Pero más sin embargo, frente a ustedes, a través de los micrófonos de la radio, frente a la cámara de televisión,
Hay levantados varones que están dando la enseñanza de lo que es la bendita Torá en estos tiempos de caos, en estos tiempos de oscurantismo, en estos tiempos de dificultad. Aquellos que creemos en Yeshua HaMashiach y que hemos visto la mortandad más grande de la historia de la humanidad, aquellos que lo seguimos y sabemos que vamos a ser perseguidos, y viendo al profeta Nehemías vemos cómo cada vez que se levanta una obra, cada vez que hay la edificación del muro, del vallado del pueblo, el muro, la cobertura del pueblo, el ministerio, los ministerios verdad de vida, el enemigo viene a darnos duro. Pero le decimos al enemigo que nos está viendo también por los medios de comunicación, seguramente que no lo van a lograr. No lo van a lograr, verdaderamente. Amén. Nosotros vamos a seguir adelante. Hermano Marcelo, perdóneme que me fui llevando el tiempo. Amén, amén, hermano. La verdad, pues, como decía Freddy, esta enseñanza de hoy, lo que tenemos que aprender el día de hoy, pues, no contemplaba la parte que dice el hermano Freddy, ciertamente, pero no sabía que el hermano tenía esa palabra en su corazón para expresarla el día de hoy. Pero bueno, acotando un poco con lo que él dice, recuerdo lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando Atalía usurpó el trono. A Atalía no le correspondía, pues nunca el Eterno dispuso que una mujer se levante para liderar al pueblo. Y se levanta una mujer llamada Atalía y usurpa el trono. Y esto trajo grandes consecuencias para el pueblo de Israel. Mire, a mí me sorprende mucho ahora que estamos hablando del tema de las mujeres, que hay una hermana, por cierto, pues que está enviando unos mensajes bastante, digamos, muy buenos, que ayudan mucho a los hermanos. Y pues fíjense ustedes que esta persona mismo en una enseñanza dijo que ella está consciente que es el varón el que tiene que liderar, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos, por ejemplo, que había Débora, ¿cierto? Una profetisa que cuando había que ir a la batalla para quitarse, digamos, a un enemigo que era pues los madianitas, si mal no recuerdo, ella no se hizo líder del ejército de Elohim, sino que le pidió a un varón, ¿cierto? Le pidió a Baraj que sea él el que lidere la batalla. Y obviamente él pidió una profetisa a su lado para tener palabra de Elohim, porque sí, las mujeres pueden traer palabra de Elohim. Y había un lugar en el templo, Marcelo, ¿cierto? Un lugar en el templo, una puerta en el templo por donde entraba una profetisa que era la encargada de enseñarle Hulda, la encargada de enseñarle, era levita, y era la encargada de enseñarle a las hermanas, ¿cierto? Al pueblo, a las judías, tenía palabra del Eterno. Entonces, eso también, hermano. Pero sí hay que tener las cosas en claro. Tiene mucha razón el hermano Freddy cuando dice que son los varones los llamados. Claro, el hermano Alejandro también tiene razón en eso, lo que hacía un comentario. Y no hay. O sea, una cosa es el liderazgo y otra cosa es la enseñanza. Sí. La palabra del Eterno, si es que le da a un niño, pues tendrá que tomarlo. Correcto. Si la burra de Balán tomaron la palabra, Sí, quieren hacer un menosprecio. ¿Cuánto más de personas que van a ser resucitadas? Que delante del Eterno existe equidad y justicia. Solo son razones de cobertura, razones que tienen que ver un poquito con la costumbre, la fuerza y el orden, el organigrama de un hogar. El sacerdocio, inclusive. Correcto. Es por el sacerdocio, sobre todo, ¿no? La cobertura es eso es lo que impide que la mujer tenga un carácter de liderazgo sacerdotal. Por eso es lo que nosotros no pensamos, eso sí, que una mujer puede poner mano. Porque los dones que habla Shaul realmente no tiene que cambiar nada la Torá. O sea, Shaul no tiene que inventar nada. Correcto. Entonces, lo que sí, la persona que quiere enseñar, si es que es un niño cualquiera que le da la palabra del Eterno, bienvenido sea, que aquí estamos con humildad para recibir, y han existido mujeres a través del tiempo que han traído esa palabra, y hoy día se han levantado hermanas, y porque este camino, si ustedes se dan cuenta, más hay hermanas que hermanos. Así es. Entonces sería un absurdo pensar de que una mujer no puede enseñar. No, pues si una mujer puede tener visiones y sueños, y eso es palabra del Eterno, para No la puede congregación. quedar callado eso. Entonces, Sí. solo hay que seguirlo
lo que es en el orden de la Torá. O sea, De hecho, en el libro de Joel dice, y tus hijos y tus hijas tendrán sueños y visiones. Es específico. Profetizarán. Profetizarán. Pero Sí, yo quisiera solamente hacer énfasis en un pequeño detalle. Está muy bien que las hermanas lleven un mensaje. Correcto. Pero ojo, debemos tener mucho cuidado, mucha cautela, que no nos vayan a querer judaizar, que no vayan a equivocarse y llevarnos por el camino del Talmud, de la enseñanza rabínica, que nosotros también podríamos venir y decir aquí, bueno, nos vamos a sentar y vamos a estudiar los extremos, lo radical, lo ortodoxo o lo ultra ortodoxo. También podemos venir y decir... a la ley al testimonio. En los hombres y en las mujeres, si es que uno tiene un sueño, tiene que ir a la ley al testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio, la ley es la Torá, obviamente. Tiene que ser apegado a la Torá. Y al testimonio de los profetas. Y al testimonio también de dos o más testigos. Por ejemplo, tengo una experiencia que viene un tiempo difícil. Y me la da el Eterno, y me la da el Eterno, y me la da el Eterno. ¿Y por qué no le da a los otros para yo tener otros testimonios, para comprobar que es una palabra del Eterno? Por eso es lo que nosotros debemos manejar muy bien, el tema de los sueños, de las visiones y de las emociones. Amén, amén. Tienes razón. Entonces, Pero hermano Marcelo Espinosa, pero asimismo para enseñar, que no nos enseñen lo rabínico. No. Ese camino... No, porque cuando alguien nombra lo rabínico, automáticamente se va de la Torá. Si es que un rabino tiene un sueño apegado a la Torá, que tiene que guardar la Torá, y que Yeshua es el Mashiach, como se ha pasado con el rabino Karuri, que se le reveló el nombre del Mashiach, que es el rabino más importante de los últimos tiempos, a él se le reveló el nombre de Yeshua. Isaac Karuri. Isaac, sí. Entonces, ese es un sueño de la Torá con el testimonio. Porque tenemos más de 2 o más testigos, existen 500 resucitados, existen 12 discípulos que vieron la resurrección, y existen más de 3.000 personas que se convirtieron en el templo. Esa es la Torá con el testimonio. Amén. No puede ser que yo tenga sueños en la soledad de mi habitación y el Eterno me diga muchas cosas, pero no se lo revela al resto. Es preocupante. Las escrituras. Entonces, eso es a la ley y al testimonio. Si no, no ha amanecido. Correcto, así es. Bien, vamos a entrar ya al tema del día de hoy, que por cierto tiene pues bastante coteja con la enseñanza rabínica. Ustedes seguramente escucharon que yo les dije Hashanah Rabá, ¿cierto? Ese término nunca lo han escuchado. Bueno, es una costumbre, ¿no? Una costumbre judía de la celebración de este octavo día. Para nosotros, si queremos ponerle de alguna manera un término hebreo, sería Shemini Hatzeret, ¿sí? Que es la conmemoración o la congregación de este último día, del día octavo de celebración. Ese sería realmente nuestro término. Pero nosotros nos vamos más a otra cosa, que lo vamos a aprender hoy día, que es Simchat Torah realmente. La Simchat Torah es el gozo, la alegría en la Torah. El pueblo judío, rabínico, talmúdico, pues ellos están haciendo una celebración muy, pero muy desligada de nuestro amado Yeshua. Y eso conlleva que ellos hagan pues un tipo de ritual que pues hoy día no lo van a ver. Los hermanos que les agrada el judaísmo seguramente no les va a agradar la ceremonia del día de hoy, porque no la van a ver, porque no hay la necesidad de que exista esa celebración. Pues lo van a entender ahora que les voy a narrar cómo lo hacen, y se van a dar cuenta que nosotros no tenemos la necesidad de hacerlo de esa manera. Primero, quiero ir a la escritura, como dice Marcelo, a la Torá y al testimonio. Si no hay Torá y no hay testimonio, no nos ha amanecido. Si no hay Torá, hermanos, no nos ha amanecido. Entonces yo quiero que abran su texto bíblico, o en la pantalla está Éxodo capítulo 23, versículo 14. Shemot, o Éxodo capítulo 23, versículo 14, dice: 3 veces al año tienes que observar la festividad para mí. 3 veces al año. Guarda la festividad de Matzah. Esos son los panes sin levadura. Por 7 días, como yo te ordené. Tienes que comer matzá en el tiempo determinado en el mes de Aviv, que es el primer mes hebreo. Pongan atención. El primer mes
el inicio del año, el año nuevo, es el mes de Aviv. Lo vamos a aclarar aquí porque es importante, es importante. El término que yo les acabé de decir, Hoshaná Rabá, es la última festividad de Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah es la celebración del supuesto año nuevo que celebra el movimiento judío. Entonces hoy vamos a desvirtuar esta celebración. Seguimos diciendo, estamos en Éxodo 23, versículo 15. Éxodo 23, verso 15 dice: guarda la festividad de Masat por 7 días. Dice: como yo te ordené. Tienes que comer Masat en el tiempo determinado en el mes de Aviv. Panes sin levadura, ¿no? Panes sin levadura, correcto. Porque fue en ese mes que saliste de Misraín, de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Sigue la festividad de la cosecha. Ojo, atendamos acá. Sigue, dice, la festividad de la cosecha. Dentro de panes sin levadura, nosotros tenemos la festividad de los granos, que celebramos, que es la fiesta de las cosechas. De los primeros frutos de tu esfuerzo, que hayas sembrado en el campo. Y el último, de la festividad de la recogida al final del año. Hermanos, ¿cuál es el final del año? Un mes antes de Aviv. ¿Cuál es el nuevo año? El mes de Aviv, ¿verdad? Nos está hablando claramente la Torá. No un libro rabínico, no un rabino, no una literatura. Nos está hablando la Torá. La Torá específica, hermano. Dice que la recolección de los granos del mes de Aviv, que es el primer mes hebreo, es posterior a la última recolección del último tiempo del año, es decir, del mes anterior. ¿Sí? Estamos claros en esto, ¿verdad? Y es clara la Torá, que el mes de Aviv es el nuevo año y la última recolección del año es unos días antes de la festividad. Entonces, para aclarar que no existen 2 años, 2 nuevos años, sino que existe uno según la Torá. Según la Torá. El resto ya pues se sale de la Torá. Bien, versículo número 17, estamos en Éxodo 23. Dice: 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del amo Yahweh. No ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi festividad permanecerá toda la noche hasta la mañana. Traerás los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de tu madre. Hermanos, yo quisiera que aquí nosotros entendamos bien este versículo. Ahí lo tienen en la pantalla, los hermanos seguramente están leyendo ahí en sus teléfonos. Y ahora pues ahí con la tecnología tenemos que sería muy bueno que no unificamos una escritura, digamos, para consulta, porque ya vimos que la Torá de Met, la primera gran falla, y creo que es suficiente para no tenerla, que le cambiaron donde está el nombre del Eterno, le pusieron Hashem. Eso, hermanos, es terrible. Ya nadie puede topar la palabra, pero si es que los hermanos desean descargar la aplicación del ministerio, ahí está una parte, una opción que es para la Biblia y el diccionario Strong. Correcto, entonces la Biblia K2, hermanos, la pueden descargar directamente desde 2 páginas. Está en torasalva.hindo.com o www.ministerioverdadevida.hindo.com. Ahí la pueden encontrar. Entonces nosotros vimos en la última parte de esta lectura, dice, estamos en Éxodo 23, versículo 19, al final: no comerás un cabrito en la leche de su madre. Hermanos, yo les pregunto algo. ¿En qué momento de la Torá, de lo que acabamos de leer, dice que toda carne, todo tipo de carne, no se debe mezclar con leche? Porque una cosa es lo que diga tácitamente la Torá, y otra cosa es que yo interprete, aumente o haga una extensión de ese mandamiento haciendo recomendaciones. Eso es una cosa totalmente diferente que no tiene valor jurídico ante la Torá. Entonces, primero entendamos que habla de un cabrito, pero si yo como carne de toro o carne de una vaca, primero no es un animal tierno, aquí está hablando de un cabrito. No cocines al cabrito en la leche de su mamá, ¿sí? Como un acto de misericordia. Entonces, en ese sentido, hay que prestar mucha atención. Pregunto algo.
se la dan? Le dan la plancha. Les pregunto a ustedes que son personas inteligentes, ¿acaso el queso no es un lácteo? ¿Acaso el queso no es un derivado de la leche? ¿Acaso el queso no se lo fabrica con la leche? Les pregunto, hermano Frey, hermano sí. Marcelo, ¿el queso acaso no es un lácteo? Lácteo. ¿Acaso no proviene de la leche? Y si me dan a mí un plato donde hay carne con queso, ¿no es lo mismo? ¿Acaso no es lo mismo mezclar carne con un lácteo? Es lo mismo. Entonces, hermanos, eso solo se queda en la literatura. Pero vean, yo he visto y he analizado que realmente no practican. Y si ustedes se leen Juan, capítulo 7, que se los recomiendo, hermano. Se los recomiendo, porque no quiero que sean mis palabras, porque pues muchas veces me han dicho antisemita, muchas veces me han dicho que yo odio a los judíos, que yo odio la enseñanza, que bueno, muchas cosas, que odio a Israel. Pero ¿cómo puedo odiar a mi tierra si yo provengo de allá? Mis ancestros provienen de la tierra bendita, de la tierra que tuvo el nivel más alto de Sedacá en el mundo. Si yo, ¿cómo puedo renegar de mi sangre? Si yo estoy seguro que tengo sangre semita. Pero hermanos, sí repudio la enseñanza que no está bien, que le pone carga a los hermanos. Eso sí lo voy a repudiar y libremente, aunque me cueste lo que me cueste, lo voy siempre a decir. Porque eso no tiene razón. Una hermana me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago si estoy viendo una enseñanza que me dice que ya no puedo consumir queso si no lo hace un judío? Pero donde yo vivo, primero no hay judíos. Y segundo, ¿qué le doy a mis hijos? Tengo hijos pequeñitos. Entonces eso es poner carga, eso es hacer sufrir. Eso es hacer sufrir al pueblo. Y no es así la enseñanza. Estamos leyendo que la enseñanza no es así. La enseñanza dice, no cocines, no cosas. No cocines, no pongas en fuego a la carne de un cabrito con la leche de su mamá. Es un acto de misericordia nada más que el Eterno enseñó. El Eterno enseñó, por ejemplo, a faenar los animales con misericordia, ¿no? Y que tiene eso un sentido de mucha inteligencia, mucha sabiduría. Porque cuando se mata, no sé si aquí alguien alguna vez ha presenciado el sacrificio de un animal, cuando el animal sabe que lo van a faenar, que lo van a matar, que lo van a sacrificar, el animal sufre, digamos, emociones que hacen descargar bilirrubina, ¿cierto? Adrenalina. Yo pude presenciar cuando era adolescente la matanza de una res. Le cayeron a combazo en la cabeza y ese pobre animalito lloraba. Pero la sangre se contamina. La carne, sufrimiento, la carne se contamina, Freddy, y por eso el Eterno dice, mátenlo con misericordia, que él no ve. Es que esa es la misericordia cuando dice no cocerás el cabrito. Eso es lo importante, hermano, y esa es la verdad del mandamiento. ¿Ya? Eso y aparte también los deportes en donde matan bastantes animales. La Claro, cacería y correcto, la corrida de toros. correcto. Y luego seguramente en las escenas vende ese animal lleno de adrenalina, ¿cierto? Entonces, mire, ahí está, bueno, discúlpame, mira ese aporte. Ese ejemplo de Gary. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno, hay gente que critica al Eterno de que recibía sacrificios de sangre, pero era para alimentar también a los levitas ese era el y propósito. al visitante? O sea, no era que se iba a satisfacer él con la carne, con la sangre. Ahí está diciendo que la grasa le dejen a un lado, no la dejen para toda la noche. Es porque está primero cuidando, o sea, es parte de la dieta y como dice Gary, o sea, esa es una buena observación. El Eterno está enseñándonos que hay que tener misericordia hasta para faenar y que estos animales no era que se deleitaba él viendo la sangre derramarse, sino que era un faenamiento misericordioso y que se lo comía el pueblo. Sí. Es una forma de darle alimento a la tribu de Leví, que iba a estar en el sacerdocio, que iban a ser sus siervos, que iban a trabajar para él y que no iban a recibir remuneración como reciben hoy los pastores, y los rabinos también reciben remuneración por si acaso. Por si acaso, ningún rabino está gratis. No, los rabinos recogen muchísimo dinero, hermano. Y más el dinero que le manda a la Asociación de Rabinos de los Estados Unidos. Es que todos recogen dinero, o sea, esto es un negocio, o sea, realmente hablemos claro. Aquí hay que hablar claro. Esto es un negocio. Es que el rabinato depende también del movimiento pro-sionismo, ¿no? Pero bueno, no quisiera topar ese tema
sino mejor irnos al... Sí, bien, al vamos. tema este del... Deuteronomio 16:15, estamos en el tema de celebración, que es lo que vamos a aprender hoy, pero pues lamentablemente esto abarca todo. Bien, Deuteronomio 16:15 dice, por 7 días guardará la festividad para Yahweh su Elohim, en el lugar que Yahweh su Elohim escoja, porque Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas, en todo su trabajo. Así estarán llenos de alegría, la sinjá que hoy nosotros ya la estamos sintiendo, versículo 16. 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Matzat, en la festividad de Sukkot y en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot, que es la que estamos celebrando el día de hoy. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, sino que todo hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Yahweh les haya dado. Nadie se ha presentado hoy. Vamos a Levítico 23:37. 3 celebraciones al año, hermano. Yo no estoy atacando a nadie. Quiero que se aclare la enseñanza. Y es importante. En ese texto que hemos leído, ¿dónde dice que hay que celebrar Rosh Hashanah? Ninguno. Ahí están las celebraciones que competen a las fiestas de la primavera y a las fiestas de otoño en esta gran asamblea. ¿Sí? Entonces vamos a continuar, y les digo esto porque es por lo que viene, porque ya les voy a decir cómo es la celebración que hacen, que la están haciendo hoy, desde hoy lo están haciendo todos los que acuden a la enseñanza rabínica. Levítico 23:37. Estos son los tiempos designados de Yahweh que proclaman como convocaciones kadoshim, convocaciones santas, y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, ofrenda de sacrificio de libación, cada uno en su día. Bien, ahora, hermanos, yo les quiero hacer una narración de lo que, como les decía, estamos... Bien, ustedes tienen en la pantalla. Yo les voy a... Ay, la tecnología no va conmigo, pero bueno, ahí vamos. Bien, ustedes están viendo allá, los hermanos que están aquí presentes y los que están viendo en las cámaras, en su pantalla, están viendo ahí, ¿qué es lo que le decía ahora? Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah es la celebración final de la fiesta de Rosh Hashanah, es decir, del nuevo año judío que se celebra en el 7º mes. ¿Sí? Entonces, resulta que según el Zohar, lo que se celebra ahora es nosotros estamos celebrando ¿qué? El último día de la fiesta de Sukkot, ¿cierto? El 8º día de la fiesta de Sukkot. Bien, entonces en este mes el movimiento judío celebra, ya celebró Rosh Hashanah, el primer día de este mes 7º, y luego en Yom Kippur se celebra el día del perdón o el día del juicio. Entonces, en el movimiento judío, ustedes si ven en algún momento un ritual que se hace, bueno, se hace cánticos, se hace pues la proclamación de los productos agrícolas que pues ellos lo presentan y tienen cada uno un significado. Se hace pues oraciones, por ejemplo el Salmo 26 me acuerdo que pues lo proclaman, lo recitan, pero sobre todo lo más importante y lo que nosotros vamos a entender hoy día, se abre el arca donde se guardan los rollos de la Torá. El hermano Schubert, que estuvo en el judaísmo, conoce lo que es un arca, donde está los rollos de la Torá. El hermano Marcelo también conoce, bueno, algunos hermanos, el hermano Aníbal. Entonces, el arca se abre, se sacan los rollos y se hace un ritual, ¿cierto? De 3 veces y luego de 7 veces
y giran en círculo. Tal vez alguna vez pasó el hermano Schubert en un ritual de estos, dan la vuelta alrededor del arca y hacen todo un ceremonial, ¿no es cierto? Bien, entonces el ceremonial de alegría con el Salmo 26 por la alegría de la Torah, ¿no es cierto? Por la alegría de la Torah. Bien. Simchat Torah en hebreo. Bien, es todo un ritual. Si se los digo todos nos vamos a llevar todo el tiempo, pero más o menos yo me voy solo a esa parte, ¿no? A esa parte de que se abre el arca, se toman los rollos, ¿no es cierto? Se hace el ritual de la celebración y se alegra el corazón con los salmos y los cánticos y con oraciones por la Torah, ¿no es cierto? Y en ese momento se recita en este versículo, en este Salmo 26, el anuncio de Elías como un heraldo, ¿no es cierto?, que está anunciando la venida de Mashiach. Ellos piden en esas tefilot, en esas masorot, piden la venida de Yeshua. Recuerdan a Elías, que él es el heraldo que tiene que presentar en la venida de Yeshua. ¿Están esperando? Sí, Fred. Pero quisiera aportar con algo. El día de la celebración de Hoshana Rabbah, que significa el gran día de la salvación. En tiempos del segundo templo, el pueblo judío venía al templo sagrado, valga la redundancia, y en esta celebración hacían una especie de procesión y daban la vuelta al Arón Kodesh, al arca del pacto. Y cuando ellos se acercaban al Arón Kodesh, les exclamaban, Hoshiana. Hoshiana. Entonces, ¿qué significa salvación hoy? Justamente la frase que exclamaba el pueblo israelita cuando el Adón Yeshua venía a Jerusalén. Y le tendían sus mantos, le ponían sus mantos, ponían las hojas de palmeras sobre el camino para que él pudiera caminar y decían, Hoshiana. Correcto, Baruch hermano. haba Beshem Adonai. Qué bueno que Fredito acotó esto, qué bueno, porque la verdad nos amplió esta enseñanza. Marcelo también lo conoce muy bien. Ustedes se acuerdan cuando entraba Yeshua, ¿no es cierto? Y decían, Hoshana, el que viene en el nombre de Elohim. ¿Se acuerdan? Hoshana en el cielo y en las alturas, ¿no es cierto? Es lo que dice Fred. Realmente es lo que dice Fred, ¿no es cierto? Porque Hoshea significa salvación, ¿no? Que era el nombre de Josué. El nombre hebreo, el primer nombre hebreo de Josué es Hoshea, que significa salvación, ¿no es cierto? Hoshana es nuestra salvación. Nuestra salvación, en Yeshua. Hoshana está conjugado en plural, ¿no es cierto? Para la asamblea, entonces dice Hoshana y Rabá, Hoshana Rabá, ¿no es cierto? El gran día de la salvación. El gran día de la salvación. Hoshiana Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Correcto, entonces muy buena acotación. Ahora fíjense ustedes, ya vimos el ritual. En el templo se hacía eso. Pero desde Yeshua acá, ya eso ya no va. Por eso ya no está el templo. Pero los rabinos lo siguen haciendo en la sinagoga porque ellos no aceptan que ya vino el Mashiach. Pero fíjense ustedes algo maravilloso de la celebración de hoy, de lo que nos vamos a gozar hoy día, ¿sí? De la celebración de hoy, hermano. O sea, yo me quedo a veces perplejo, me alegra muchísimo de cómo el Eterno nos está mostrando muchas cosas hermosas para este tiempo, hermano. Mire, vámonos a Juan capítulo 7, versículo 14. Juan capítulo 7, versículo 14 dice: cuando la festividad iba por la mitad, Yeshua subió a los patios del templo. Estamos hablando de la festividad de Sukkot. Él está en la fiesta de Sukkot aquí, ¿ya? Entonces, dice, cuando la festividad iba por la mitad, Yeshua subió a los patios del templo y comenzó a enseñar. Los Yahudim, es decir, los judíos, estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? ¿Esto qué nos enseña, hermano? La escritura a nosotros nos ilustra. ¿Qué nos enseña? Que Yeshua nunca perteneció a ninguna escuela rabínica, por si acaso.
por si acaso. Claro, no está leía la Torá. Correcto. Esto nos enseña que no la vale la escritura, hermano. Como dice Marcelo, La luz de y la el Torá. testimonio. Bien, sigue diciendo, estamos en Juan 7. Versículo 16. Así que Yeshua les dio una respuesta. Mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Hermanos, hagámonos nosotros una pregunta. Quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué Yeshua les dijo eso? Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Amén. Yo quisiera ir al evento de lo que esté sucediendo. ¿Por qué les tuvo que decir? Esta enseñanza no es mía, esa enseñanza es de Elohim. Este maestro, este rabí, ¿sí? El maestro de maestros. Esta enseñanza no es mía. Y le habían dicho que no era de ninguna escuela rabínica. ¿A quién o contra quién era esa palabra? ¿Contra las escuelas rabínicas? No tenían la enseñanza de Elohim. Por eso él dice, el que quiera hacer su voluntad sabrá que esa enseñanza proviene de él. Y no es como dice el movimiento cristiano también, que en ese punto que Yeshua está diciendo como que todos los días para dar un paso Yeshua recibía la revelación del Padre. Lo que está diciendo es que la enseñanza está escrita en la Torá. La Torá escrita en la enseñanza del Padre. Correcto. Ahora, mire Juan 7:37. Estamos en el mismo capítulo de Juan. Vamos al versículo 37. Saltémonos un poco al 37. Que es la parte más hermosa y es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Vamos a celebrar nosotros hoy. ¿Sí? A mí me gusta mucho el Sidur, leerlo me gusta, ¿no es cierto? Porque pues hay cosas que, hay oraciones, hay salmos, hay mucha información que realmente pues es muy bonita y vemos que ha servido durante mucho tiempo para adorar. Y pues también hemos tomado los seder, ¿cierto? Que son órdenes o una forma de celebración. En este caso para las festividades, también la hemos hecho, hermano. Y pues, lo que sirve, pues no lo vamos a desechar. Pero cuando nosotros llevamos una celebración que está relacionada directamente a Yeshua, hermano, ahí sí somos independientes. Muy independientes. Muy independientes, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos que llevar una enseñanza que no tiene nada que ver con nuestra realidad y con nuestra verdad. Con nuestra verdad. Nosotros, ¿cómo vamos a dar vuelta a un cofre, a un arca donde se guarda la Torá? Si la Torá para nosotros ya no está en papeles ni en piedra, su estructura morfológica y su estructura, digamos, física, si se quiere de alguna manera, ya no es esa, hermano. La estructura de la Torá o la Torá misma ya no es la que está acá. Pero y eso No. lo afirmó Yeshua es el mismo día que hoy, cuando estuvo en el templo, podemos ver en Juan 7 igual, que Yeshua, el momento que están haciendo un ritual, que traen el agua del estanque de Shiloh y botan en la cornisa del altar, él se levanta y dice, el que cree en mí correrán ríos de agua viva, que es la Torá. Correcto, aquí está, Juan 7:37, mira lo que dice. En Hoshaná Rabá, ¿sí? No debería decir ahí Hoshaná Rabá. Yo creo que ahí debería decir Simchat El Torah, octavo, no, o el octavo día. realmente, démosles a los hermanos el término que es. Claro, el Es octavo gran octavo día. día. Sí. ¿Y por qué sabemos que es el octavo día? Porque existe un evangelio que se llama, una carta que se llama la carta de la epístola de Bernabé, que fue quitada de los textos en el siglo VI, era del canon bíblico, está en el código sinaítico, y en el capítulo 8 habla de los 6.000 años del día de reposo y del octavo día. Todos los octavos días son un nuevo comienzo. O sea, el octavo día es una vuelta, es un comenzar de nuevo. Por eso en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo reposó. El octavo, realmente en el octavo día será la eternidad también.
algún ciclo de 7 que tenga el Eterno. Siempre cuando Yeshua se queda para esa fiesta, para lo que va a narrar Marcelo, ellos se quedaron porque ellos eran de Nazaret, de 120 kilómetros al norte, creo que 120, y ellos estaban pernoctando en las cabañas en Jerusalén. Entonces, como a esta hora comienza un Shabbat, ellos tenían que quedarse este día también para asistir al templo en la mañana, al siguiente día. Ahí es donde se hacía este ritual y era una celebración oficial del octavo día. Sí, O correcto. sea, no era una coincidencia que estaba ahí. No, él estaba hermano, es que dice en el libro de Levítico, no sé si lo leí, ¿verdad? 37, antes de 23, 67. ¿Sí lo leímos? No Sí, creo. Sí. ¿Sí? 37. Levítico 23, 37. 37. 36 leí. 36. Bueno, vamos al 37. Levítico 23, 37 dice: estos son los tiempos designados. ¿Sí lo tenemos ya? Sí, 36. No, eso no estaba dentro de la enseñanza. 36. Solo 36. ¿Y hasta dónde sigue? Solo está... hasta- Bueno, yo lo leo. Levítico 23, 37. Estos son los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshim, y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, ofrenda de sacrificio y de libación, cada uno en su día. Entonces, la 35 tienes ahí. Levítico 23, 35. Estos son los tipos. Sí. Sí, en el versículo 35 de este mismo capítulo, léelo, Freddy, 35. 23, 35. 23, 35. 23:35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo Ajá, haréis. escuche. Sí, sigue. El 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a nuestro Elohim. El octavo día tendréis El santa octavo día. convocación. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. El 37. Ahí está, el octavo día. Es En un el mandamiento 36. celebrar el octavo día. Es un mandamiento. Y como es un mandamiento que estaba en la Torá, Yeshua, cumplidor de la Torá, está en este momento en Juan 7:37, está celebrando el último día, el último y el octavo día, y que es maravilloso. Y era importante que él esté ahí por el anuncio que hoy nos da. Algo iba a decir, Marcelo. Yo lo que quería hacerles que den cuenta a los hermanos, que solo en este verso ustedes se pueden dar cuenta cómo la Reina Valera pierde todas las fiestas del Eterno. O sea, la maldad que hay en la escritura del griego, porque estas cosas fueron cambiadas a propósito, no por desconocimiento, es porque ellos no sabían manejar el calendario del Eterno y menos se iban a pedir a los hebreos o a los israelitas y ahora a los judíos, en aquel tiempo cuando ya estaba el cristianismo, nunca iban a recurrir a que ellos les indiquen los tiempos, porque el calendario romano que manejaba la iglesia cristiana, católica, no tiene nada que ver con el calendario hebreo. Entonces ahí venía un conflicto y ellos cambiaron todas las fiestas y ocultaron esto, y esto de aquí sí es ocultado, pero para que los hermanos que están aquí, que nos están escuchando, tengan la certeza de que este es el camino de Yeshua con la Torah, es una evidencia de que él estaba guardando esta fiesta. Claro, correcto. Y es que está en la Torá. Levítico manda que hay que celebrar el octavo día, y por eso Yeshua estaba ahí. Miren lo que ocurrió, como ya Marcelo hizo un preámbulo en esto. Juan 7:37, en Hoshana Rabá, el último día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y gritó. Lo que dijo Marcelo, era un ritual, ¿no es cierto? Que traían agua y lo ponían en el altar, porque tampoco no lo hizo por locura, porque se acordó. No, hermano, sino que era parte de la celebración. Estaban haciendo el ritual en el templo. Y entonces cuando vierten el agua, ¿por qué? Porque era el gran día de la Simchat Torah. Era el día del festejo, como narró Freddy. Se hacía el ritual de dar las vueltas
¿no es cierto? Llevando palmeras, llevando los granos, los frutos, no granos en esta época no es de granos, sino del fruto, y hacían todo ese ritual. Eso contempló Yeshua. Adelante, Marcelo. Sí, es maravilloso esta fiesta porque si ustedes ven, el agua sacaban de afuera de la muralla del templo, ellos iban al estanque de Shloah, que le dice ahí Siloé. Sí. Shloah en hebreo significa el enviado. El enviado. Por eso es que Yeshua dice, yo soy el enviado. Se quita el talit en medio de la celebración cuando todos estaban callados, cuando se veía cómo derramaban el agua en la cornisa del altar, y él grita ante más de 250,000 personas que el que bebe de él, ríos de agua viva o Torah correrá de su cuerpo. Entonces, o sea, es una cosa enlazada, no es una cosa fantasiosa, alegórica, que está haciendo una figura sin contexto. Hay que transportarse, hermano. No. Estamos en este momento en el templo, ¿cierto? Estamos en el templo. Ya vamos a terminar hasta ahí. Yeshua vio todo el ritual que le estamos comentando, ¿no es cierto? Que acaba de decir Freddy, el ritual de que daban la vuelta por el templo. Lo que dice Marcelo venía del estanque de Shiloah, porque es el enviado, el emisario. Es lo mismo que cuando nosotros decimos Sholiahim, en plural, ¿no es cierto? Los emisarios, los enviados. ¿Y qué pasó ahí? Que cuando vierten el agua, ¿no? Están vertiendo el agua, todo el mundo está viendo el ceremonial. Nosotros en este momento nos vamos a ese lugar y vemos que están con los cántaros, ¿no? Con jarrones, llevando el agua, y el agua suena, tiene un sonido, porque la caída del agua tiene un sonido bastante fuerte, y todo el mundo en silencio esperando el momento, porque cuando están en ese momento de la celebración hay, hermanos, mucha devoción, ¿sí? Eso es algo que debe ser característico de todos nosotros, la devoción en los días de celebración. Es decir, nosotros debemos ser realmente creyentes, ¿sí? Que tengamos mucho respeto por las fiestas del Eterno. Solamente decir esta parte de la Torá: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Dos puntualizaciones. Bien nos decías de que, Marcelo, nos decías de que el pueblo daba la vuelta al arca del pacto y exclamaban la Diana, salvación hoy. Y tú decías, y el hermano Marcelo Espinosa decía, sí, pero verdaderamente lo importante es de que el ritual en sí significa, dicho por la Torá, eso está en el libro de Deuteronomio 30:14. Nuestro Abba Kadosh nos ha puesto la Torá en nuestra mente, en nuestro entendimiento y también en nuestro corazón. Ya no tenemos ese ritual de esa manera rabínica, de esa forma en donde cuando estuvo en pie la vallit del templo sagrado, que se hacía y se daba la vuelta, ¿no? 7 veces. Y otra puntualización: ahora ya tenemos la Torá metida en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestros corazones. Y otra puntualización: el octavo día, dijo el hermano Marcelo Espinosa, un día de gran regocijo, porque fíjese usted, habló de renovación. Parece ser que este es un día de renovación, un nuevo comienzo. El octavo día es muy importante. Este día marca, porque al verter el agua y ese sonido en medio del silencio, así como estaban ahora los hermanos aquí en la Keilah, en silencio, y si empezamos a verter el agua, va a ese ruido que nos va a llamar la atención, y vamos ven el escenario, en el agua, hay el sonido. Que Yom Kippur perdonó su pueblo. Y en ese momento que se lo siguiente. Ana Rabal, el último Yeshua, se puso de pie y gritó, como decía Marcelo, gritó: si alguno tiene sed. Así, nosotros leemos la escritura y no sabemos el contexto que los hermanos le están diciendo. ¿Por qué diría tiene sed?
¿Qué tiene que ver el día de la celebración con tener sed? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién más lo dijo? Lo dijo Isaías, hermano. Isaías. Si ustedes leen Isaías, creo que es el capítulo 12, Isaías dice, ¿por qué compran? ¿Por qué compran lo que no alimenta? ¿No es cierto? ¿Por qué compran lo que no sacia? Beban de mí, coman de mí. Eso dice Isaías. Entonces, Yeshua les dice, grita, ¿no? Dice que gritó. Si También alguno... la falta de Torah que había en ese tiempo. Claro, por supuesto. Tenían sed. Él se levanta y Estaban grita, en la casa ¿quién de Jamai. tiene sed? Imagínense el estruendo, el templo, un hombre con una voz grave, que le llamaban el gallo, desde un ángulo del templo, hacía el llamado y era escuchado. Imagínense la voz que tiene que haber puesto Yeshua en ese momento, tiene que haber resonado en todo el recinto y todo el mundo lo escuchó en el silencio cuando escuchaban el agua. ¿Quién tiene sed? Dijo Yeshua, ¿no es cierto? Que se mantenga viniendo a mí. ¿Quién es el camino? Yeshua. Vengan hacia mí, ¿no es cierto? Dice, todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanakh, como dice la Escritura. El que tiene confianza en mí, como dice la Escritura, y cita a quién. ¿De quién se acuerda Yeshua? De Isaías y de Jeremías. El que tiene, el que cree en mí, como dice el Tanakh, ahí lo que le acaban de decir los dos hermanos, ríos de agua viva fluirán de lo profundo de su ser. Amén. Ahora, comparemos el ritual, ¿no es cierto? Alrededor del arca, cuando sacan la Torah, ¿qué busca el pueblo judío? Busca que venga su Mashiach, para que su Mashiach haga lo que dice Jeremías 31, ¿no es cierto? Voy a poner la Torah en su corazón. Solo él la puede hacer. Entonces yo les pregunto, ¿tendrán la Torah en su corazón? No la tienen. Por eso es ese ritual. Si ve lo maravilloso de lo que nos enseña Yeshua. El que cree en mí, como dice el Tanakh, entonces sacia su sed. Ellos tienen sed, lamentablemente. Tienen sed, ¿no es cierto? Pero su sed no ha sido saciada. Por eso buscan y buscan y buscan. Por eso ellos siempre van a estar todo el tiempo buscando en alguno de sus sabios, entre comillas, ser saciados. Pero no van a ser saciados hasta que vean al que traspasaron, hasta que su corazón reconozca al que traspasaron. Porque la única manera va a ser como le dijo Yeshua, no hay otra forma. El que tiene sed, camina hacia mí. Y dice también en esa parte de la Escritura, dice que porque hubiese sido atrevido que haga si es que no le hubiesen conocido. Ya para este tiempo ya le conocían, probablemente sea la fiesta de Sukkot previo a los 6 meses más tarde, él estaría en Pesach ya muriendo y resucitando. De hecho, él, en ese capítulo él dice, cuando se levanta la primera vez a leer el rollo, él dice, mis días son próximos. Solo un poco más y estaré con ustedes, dice en ese mismo capítulo. Claro, entonces lo maravilloso es que ya le ubicaron, y para aquellos que niegan a Yeshua y que sepan que sí hubo convertidos, dice el Evangelio de Juan, que muchos creyeron en él y otros se preguntaban si era el Mesías. O sea, si es que era una persona cualquiera, hubieran dicho, no, está loco, no le hubieran hecho caso. Pero ya hubo ese cuestionamiento. Por eso es que 7 meses más tarde, no, 6 meses más tarde, más unos 8 meses más tarde, más o menos, casi 9, es Pentecostés. Correcto. Entonces en Pentecostés ya se convirtieron 3,000. Muchos que estaban en esa fiesta recordaron cuando él se quitó. Cuando habla Pedro 8 meses más tarde, ellos hicieron una asociación de ideas, porque no era así fácil. Esto es como que estuviéramos nosotros. No es una historia tan religiosa como nos meten cuando nos leen a verso suelto. Esto tiene un contexto histórico. Entonces, los que estuvieron ahí, que ya estaban viendo que él podría ser un Mesías, probablemente el Ruach estaba obrando en ellos y 8 meses más tarde se convirtieron entre los 3,000 en el templo. No, pues en ese momento hubo una discusión hasta rabínica, porque comenzaron a discutir entre ellos y se decían, ¿pero qué? Tal vez es Mashiach.
Y los otros decían, pero a Nicodemo, por ejemplo, ¿saben de dónde era Nicodemo? ¿Sí sabe alguien de dónde era Nicodemo? ¿De qué localidad? Él era Galileo. Y le dice, pero tú eres de Galil. Mira pues si de Galil tiene que venir Mashiach. Y lo que dice Marcelo, hubo una discusión, pero hubieron gente, muchísimos, que dijeron, él es el profeta, o él es Mashiach, y se convirtieron, creyeron en él. Y sobre todo algo importantísimo y maravilloso, que como ya se armó una discusión en el Sanedrín, entonces pidieron que venga la guardia del templo para arrestarlo. Pues ¿sabe qué es lo que ocurrió? Que los guardias se convirtieron. ¿Sabían? Y lo dice. Dice que los guardias, cuando el Sanedrín les pregunta, ¿y ustedes por qué no lo arrestaron? ¿Quién puede arrestar a un hombre que habla de esa manera? Dijeron ellos. Amén. Amén. Por eso la importancia de esta fiesta en este tiempo que el Eterno nos ha bendecido grandemente, tiempo de restauración, hermano Marcelo, tiempo de renovación, en donde que ahora entiendo por qué la carta del apóstol Shaul, del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11 explica que los judíos iban a tener celo de los goyim. Entonces es porque la tribu de Efraín en este tiempo, el hermano Marcelo Espinosa, el hermano Marcelo Pazmiño, está predicando a Yeshua en el año 2016 de nuestra era. Seguimos predicando a Yeshua con los dichos de él, con su vivencia, con su enseñanza, y por eso es que los judíos tienen celo de nosotros. Pero hay que decirle a los hermanos que todo debe cumplirse y que esperen pacientes, porque todo está escrito y nosotros estamos dando cumplimiento a las palabras proféticas. La Torá ya está sembrada en el corazón y nos... Cuando dicen ser judíos no lo son, ¿cierto? Pues sí, tiene mucha razón. Y Pablo también decía, ¿no? Pablo también decía que el judío no es el que lo exterioriza o el que aparenta, sino el judío es el que vive realmente la enseñanza de Yeshua desde su corazón. Por eso debemos repetirle a los hermanos que tengan mucho cuidado con aquellos que quieren judaizarlos. Tengan mucho ojo, mucho cuidado. Porque entonces podríamos decir que nosotros, porque estamos haciendo la voluntad plena del Eterno, somos verdaderamente judíos. Es que un yahudí, eso es realmente la connotación, un yahudí. ¿Un yahudí quién es? Un verdadero yahudí. Es lo mismo que cuando vino Natanael, ¿no es cierto? Felipe lo trae a Natanael, ¿no? Se lo vino a presentar a Yeshua. Yeshua, antes de que le presenten a Natanael, antes que Felipe le presente a Natanael, le dice, él es un verdadero israelita. ¿Por qué? ¿Por qué era un verdadero israelita? Los que se acuerden. Porque en él no había engaño. El que engaña, el que trae una enseñanza engañosa, no es un verdadero israelita. ¿Ya? Son palabras de Yeshua. No invoco a Pablo, ni estoy invocando a Juan, a Yeshua. El verdadero israelita es el que no habla engaño. Y el que habla engaño es el que pervierte la Torá, lo dice la Torá. ¿Sí? Si a usted le trae una enseñanza que no está compaginada con la Torá, es un engaño. ¿Sí? Y no es un verdadero israelita según las palabras de quién? De Yeshua. Bien, hermano. Entonces eso es lo que traíamos el día de hoy. Vamos a cantar una canción de gran gozo. a Yeshua. Bendecido. Que sería importantísimo hoy cantar esto. Cantar a nuestro Padre bendito por la gran obra grandiosa, esa obra que aún no la entienden. Nosotros ya la estamos entendiendo. De enviar a Yeshua. Y ya sabemos por qué tuvo que venir Yeshua, hermano. Sin Yeshua no hubiera habido la Torá en el corazón. Sin Yeshua nosotros todavía estuviéramos dependiendo de un ritual en el templo, exclamando por la salvación. Qué importante que hoy ya no vamos a decir, tráenos la salvación, porque Yeshua ya nos trajo la salvación. Nosotros lo que vamos a hacer es a tomar la salvación. Cuando entramos a la Torá, cuando comenzamos a practicar la Torá, cuando comenzamos a seguir las pisadas del Maestro, nosotros abrazamos la salvación que ya la envió nuestro Padre bendito Yahweh. Amén. Amén. Entonces vamos a cantar. Vamos a cantar dos canciones, ¿cierto? Una en homenaje, sería primero en homenaje a nuestro Elohim y luego a Yeshua, ¿cierto? Sí, una a nuestro Elohim como primera jalel, como primera alabanza siempre sería bueno un homenaje a nuestro Elohim en una canción. Y luego a nuestro Mashiach,
Porque hoy es Sinjá, hermano, hoy es alegría, hoy es gozo. Hoy, día de salvación, se nos muestra la salvación, el octavo día. Un nuevo comenzar, porque después de la gran tribulación, después de toda la angustia, cuando nosotros escuchamos el sonido de shofar con el anuncio de la venida de Yeshua, luego viene el día del perdón, cuando él ya conquistó, cuando él reconquistó, cuando él ya acabó con el usurpador, cuando él ya le quitó el trono a los Hasatán. Entonces viene la fiesta de Sukkot. 7 días en espera, pero el octavo día viene Yeshua a mostrarnos el nuevo comienzo del reino milenial, donde él va a ser nuestro monarca, nuestro rey, y Elohim verdaderamente como único Elohim en este reino. Amén, hermano. Pues vamos a adorar a nuestro Padre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey, tu voz trae el atardecer. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. Tu palabra, Yahweh, los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. Luz y oscuridad, tú creaste el amor, las estrellas llenaron los cielos. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. Bendito eres, Rey, solo a ti cantamos hoy, Kadosh tu nombre es. Eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, תודה בני שירו למלך, ברוך השם, המלך. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey, eterno y Kadosh Rey. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey, tu voz trae el atardecer. Baruch Hu Yahweh, Aleora, Leolam Vaed. 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 Leolam Vaed.
Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Baruch Hashem, Avinu Melech. Tenemos Simjá en nuestros corazones. Tenemos regocijo, alegría, gozo en este día, porque es día de Hoshana, es día de salvación, porque es el día, es la Mikra, es el ensayo en el que tú nos has puesto a vivir, el que vivieron nuestros padres, nuestros antepasados. Todo ese ensayo cuando estaba en pie tu santo templo, y todo lo que tú mostraste por medio de tus sacerdotes, aquellos siervos, aquellos varones Kadoshim que te sirvieron. Hoy en día nosotros lo vivimos, porque sabemos que todo fue un ensayo hasta el día de la venida de tu Mashiach, de tu ungido, para que nos traiga esa salvación. Por eso decimos Hoshana. Hoy sabemos que tenemos salvación, por eso no necesitamos ningún ritual, por eso hoy no necesitamos sacrificios, por eso hoy no necesitamos ya el templo para esta ocasión, porque ya tenemos nuestra salvación, porque ya vino la expiación, porque ya el Cordero se entregó una vez y para siempre para reconciliar a tu pueblo contigo, y porque nosotros hoy en día estamos aceptando ese sacrificio en nuestras vidas y hemos encontrado el camino y la puerta que nos lleve a ti, oh Elohim grandioso y maravilloso, Yahweh de los ejércitos. A ti vamos caminando en el camino y el sendero que nos mostró nuestro maestro Yeshua. Por eso hoy estamos diciéndote Todá Rabá, Eloheinu, Malkeinu, el Elohim de nuestros padres, de nuestros Avinu, Abraham, Isaac y Jacob. El Elohim que dio su promesa. Hoy nosotros abrazamos esa promesa. La promesa que Yeshua confirmó el día que entregó su sangre, el día que entregó su cuerpo. De ese cuerpo tomamos y de esa sangre tomamos y bebemos, porque esa sangre confirma la renovación de tu pacto, de tu brit con tu pueblo. Hoy en día podemos decir que tenemos Elohim. Hoy en día podemos decir que somos tu Am, que somos tu pueblo, que somos tu remanente, porque hemos aceptado tu pacto, la renovación de tu pacto que hizo Yeshua. Hoy tenemos la Torá en el corazón. Ya no está en los cielos para decir quién sube por ella. Ya no está debajo para decir quién va a bajar. Pues Yeshua ya lo hizo. Ya no podemos decir que está al otro lado del mar y quién irá por ella. Pues ya la tenemos, porque Yeshua la impregnó en nuestros corazones y la ha hecho vivir en nuestro ser. Pues es la Torá viviente y nos ha contagiado con esa instrucción que es tu Torá bendita. Hoy, Simjá Torá, la alegría de la Torá en nuestros corazones. De nuestro interior corren ríos de agua viva. De nuestro interior corre Yará, la Torá de Elohim en cada uno de nosotros. Expresiva y practicada en cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te decimos Todá Rabá, te agradecemos, Abba, y aceptamos tus promesas y nos abrazamos de tus promesas y de tus bendiciones, pues nuestras son, porque son para tu pueblo y para las naciones que abracen a tu pueblo, pues bendices a las naciones con la presencia nuestra en los confines de la tierra. En el nombre de Yeshua HaMashiach te bendecimos, Abba, y te glorificamos y recibimos de ti hoy en día este nuevo comienzo, con Yeshua como Rey y Elohim, Yahweh de los ejércitos, como nuestro Elohim para toda la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí vámonos a gozar de este día.
danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Familiares, nuestros amigos, nuestro entorno, que los conocimos en la cristiandad, porque no podemos apartarnos del hecho desde que tenemos uso de razón, hemos sido educados en la enseñanza del cristianismo, porque nuestros padres fueron engañados, nuestros antepasados fueron forzados a cambiar los nombres Kadosh, los nombres santos, los nombres apartados, los nombres guardados para nuestro Elohim, Yahweh, porque nuestros antepasados fueron forzados a cambiar las festividades, las fiestas de nuestro Elohim, porque nuestros antepasados fueron forzados a apartarse todo lo que tenga que ver con el pueblo del Eterno. Mas sin embargo, las Escrituras hablan de la historia del pueblo de Israel, las tribus que están dispersas por las naciones, en la diáspora más larga y tortuosa de la historia del pueblo de Israel, en la cual nosotros estamos involucrados, aquellos que en el corazón sentimos que debemos caminar y transitar por este camino, a pesar de que sea camino angosto, a pesar de que sea camino empedrado, a pesar de que sea un camino difícil de transitar, un camino polvoriento, un camino con muchos espinos en el trayecto, que nos impide a veces seguir la línea recta con la mirada puesta en el Adón Yeshua HaMashiach. Realmente es un camino que hemos decidido seguir y en el cual nos estamos encontrando con una serie de obstáculos, una serie de oposición. Mire cuán bueno nuestro Padre de permitirnos este medio de comunicación para dar enseñanza de Torá en tiempos de caos, en tiempos de pretribulación, en tiempos de días difíciles. Realmente raros y pocos son, muy pocos aquellos que hacen una inversión para el reino de los Shamayim, el reino de los cielos. Son muy pocos verdaderamente que desatienden sus propias necesidades en lo material para invertir en los negocios de nuestro Padre Yahweh. Realmente yo quiero públicamente decir que el Eterno guarde y bendiga a los hermanos Marcelo Espinosa, que está aquí presente, al hermano Marcelo Pazmiño, por la labor que vienen realizando. Yo tengo poco tiempo dentro del ministerio y estoy viendo y soy testigo, y lo digo públicamente, de las obras de Sedaká, de ayuda humanitaria a las necesidades de algunos hermanos que están requiriendo. Pero asimismo vengo notando, viniendo de afuera, de que tenemos oposición casa adentro realmente. Casa adentro porque tenemos hermanos que penden de un hilo en el conocimiento, penden en un hilo vamos a iniciar esta gran pelea en el allá con nuestro rey, desde la tierra santa para el mundo. Ahora será la luz para todo el mundo, y eso lo vamos a entender en este día. Freddy. Amén. Hermanos, quisiera compartir antes de iniciar toda la ceremonia de este tiempo unos versículos del libro del profeta Nehemías. Quisiera que todos vayamos a nuestras Sagradas Escrituras
en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 10, que dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Realmente, si nos ponemos a leer esta parte, estamos en un tiempo de gozo, de alegría, pero el Eterno ha querido que haya una introducción de esta índole. Siempre vamos a tener oposición, y hay veces la oposición que más duele es la oposición casa adentro. Siempre vamos a ver que aquellos que hemos decidido seguir al Eterno a través de este camino, siguiendo al Adón Yeshua HaMashiach, vamos a tener todo tipo de ataques en nuestra familia, dentro de nuestra familia, en lo espiritual, también en lo material. Nos vienen enfermedades de un momento a otro, ataques de diverso tipo. Gente, nuestros hermanos, que prefieren tomar otros caminos, y vemos que la oposición está. Y yo no entendía hace pocos minutos por qué debía leer el libro de Nehemías si estamos en Sijat Torah. ¿Por qué este personaje Sanballat les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien para los hijos de Israel? Este ministerio, verdad de vida, este ministerio que ha sido creado con el único afán de enseñar la restauración de las raíces hebreas, de enseñar el camino al Eterno, a nuestro Elohim Yahweh, por la vía del Adón Yeshua HaMashiach. Es un camino un poquito tortuoso, porque comenzamos con la oposición primeramente de aquellos que conocimos, nuestro familiar. Haremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. Haremos hora, reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo. Bien. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por este canal, por el ministerio, ¿verdad? Están pues de sus ustedes, hermanos, es un día de Atzeret. Estamos congregando de reposo. Hoy vamos a ver de qué se trata. Estamos aprendiendo de lo que nuestro Padre celebración. Muchos seguramente nuestro hermano acompañando en este sentir, hermano. El Eterno sea bendecido en este día por nuestro tiempo muy especial, y nosotros haciendo nuestro Adón Yeshua con júbilo, la bendita Torah, allá en su encuentran cómo averiguarlo a Génesis hasta Apocalipsis. Hermano Marcelo. Bien, hermano, entonces vamos a entrar al tema de la enseñanza. No sé si tú ya tienes el tema. Bueno, va a iniciar nuestro hermano Freddy, pero antes vamos a orar, porque es lo primero que tenemos que hacer cuando nos convocamos. Cuando nos convocamos suena el shofar, ¿cierto? Tenemos un sonido de shofar en esta convocación, y sonido, luego de la oración vamos a escuchar el sonido del shofar, que es de mucha importancia en este día, y vamos a estar poniéndonos la presencia de nuestro Padre. Entonces vamos a orar, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav et shivanu mitzvot
Shabbat, Mitzvot, Sukkot, Mitzvot, Hashanah, Rabá. Bendito eres, Padre, Rey del universo. Tú nos santificas con tus mandamientos y tú nos has ordenado que apartemos este día porque es un día de Shabbat, es un día de reposo. Tú nos has ordenado guardar el mandamiento de Sukkot. Tú nos has ordenado que en este día, el gran día, que lo celebremos, que nos congreguemos. Shemi Eseret, que nos congreguemos en este día en asamblea, en gran asamblea, porque esa es tu voluntad. Y así es como lo vamos a entender este día. Este día vamos a aprender de ti. Estamos todos junto con esa que el pueblo de Israel, el pueblo del Elohim, presente en asamblea hoy para cumplir con tu voluntad. Aquí estamos, Abba, porque nuestro anhelo es ese, es caminar en tu senda, sin apartarnos, sin importar lo que digan los demás, pues solamente seguimos lo que tú dejaste escrito por medio de tu siervo Moshe. Beshen Yeshua Mashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, estamos hoy para ti y por ti, para celebrar en este día de Simchat Torah, este día maravilloso que lo vamos a entender según tu voluntad. Las cosas de Adonai, las cosas del Eterno, los negocios de mi Padre, de nuestro Padre, el Abba Kadosh, y quieren ir por otro camino enseñando a judaizar. Nosotros no enseñamos a judaizar, nosotros no, nosotros estamos siguiendo la Torah, estamos cumpliendo la Torah, estamos guardando la Torah, estamos guardando la fiesta solemne, estamos guardando el Shabbat y estamos enseñando todos los dichos del Adón Yeshua HaMashiach, porque Él vino y dio su vida para el perdón de nuestro pecado. Él es nuestro Mashiach, Él es nuestro Salvador. Y nosotros, aquellos que venimos por este camino ya algunos años, restaurando las raíces hebreas, estamos viendo señales y prodigios, portentos, milagros, sanidades, que están documentadas, hermanos, están documentadas, no es mentira. Mas sin embargo, vemos cómo nuestros hermanos que ya entraron en los caminos de las raíces hebreas se están apartando para irse por el lado extremo, por el lado radical, por el lado de la ortodoxia judía, para conocer lo que es la ortodoxia y abandonar a Yeshua HaMashiach. Ellos quieren seguir un lineamiento judaico, un lineamiento judaizante, rabínico. Es un conocimiento talmúdico, rabínico, hechura de hombres, hermano. Yeshua decía, son sepulcros blanqueados, que por fuera usted va al cementerio y ve qué bonitas las paredes, qué bonitos los murales, qué bonitas las enseñanzas, los mensajes, pero por dentro solamente hay sangre, pus, muerte, gusano. Mire, entonces realmente es una cosa terrible. Yo no termino de entender por qué deberíamos entrar en introducción en tiempos de Simchat Torah con el profeta Nehemías, pero vamos viendo lo que dice. Ya vimos Nehemías 2:10, vámonos a Nehemías 4:1 y repite: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y efectivamente vemos cómo algunos hermanos, hermanas, están viendo que hay una edificación de un ministerio, hay una construcción de un ministerio para edificación de los hogares, de la familia, de los hermanos, de las hermanas, que están ávidos, sedientos de conocer la restauración
de los nombres Kadosh, la restauración de lo que significa